Gracias, Señor. Gracias. Gloria al Señor. Gracias. Bueno, una pregunta que vamos a hacer hoy, esta noche, basado en la clase pasada, porque yo sé que ustedes son estudiosos, ¿verdad? Ok. La pregunta es bueno ser curioso? ¿Es bueno ser curioso? Sí, es bueno ser curioso. Ok, sí, depende. ¿Por qué? ¿Depende de qué? De la intriga. Depende de la motivación. Es bueno ser curioso, depende de la motivación. Si la motivación es paralela con la voluntad de Dios, entonces ser curioso es bueno. ¿Por qué? Porque la curiosidad te lleva a escudriñar, a buscar, a investigar. Entonces es bueno. Pero ¿cuándo no es bueno ser curioso? ¿Cuándo qué? Cuando es impulsado por la intriga, por la sospecha, por la desconfianza. Entonces, ahí no es bueno ser curioso, porque esa curiosidad te lleva a algo malo, ¿verdad? Claro. Entonces, eso lo aprendimos la semana pasada y espero que los que no se den cuenta de lo que estamos hablando, pues escuchen el estudio de la semana pasada. Entonces, ¿por qué es necesario que entendamos esto? Porque nosotros debemos conocer la fuente, ¿ok? El río que impulsa esa curiosidad. ¿Qué es lo que hay atrás, verdad? Lo que nos impulsa a ser curiosos o a buscar o lo que sea. ¿De dónde viene ese río que provoca a llevar vida o si es un río que lleva muerte y es prácticamente un lodo cenagoso, ¿verdad? Entonces, es bien importante que, no sé si estamos aquí. No. Quizás me lo puedes poner. Bueno. ¿Cuál fue el consejo de Jesús? El consejo de Jesús fue escudriñar las Escrituras en Juan 5:39. Este es el consejo de Jesús. Qué mejor que Él, que nos dé el consejo. Dice, escudriñar las Escrituras, Juan 5:39. Hoy van a tener que apuntar muchos versos. ¿A cuánto le gusta ir al buffet? Amén. ¿Por qué? ¿Por qué le gusta ir al buffet? Porque se come de todo y toda la cantidad que quieras, ¿verdad? Bueno, Gracias, sí. gracias. Entonces, hoy estamos comiendo y hoy vamos a comer de todo, otra vez, porque tengo bastantes versos bíblicos, vamos a ver todo lo que podamos traer hoy. Porque las clases indudablemente son bien ricas, ¿verdad? Entonces, Jesús estaba aconsejando de que debíamos escudriñar las Escrituras porque a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Le está hablando a los que estaban allí, ¿verdad? Y dice, yo quisiera abundar un poquito más en esto de escudriñar, una palabra que no hablamos tanto, pero escudriñar tiene que ver con investigación profunda. Investigación, investigar profundamente. No es estudiar, no, es investigar profundamente. ¿Qué hacía el pueblo hebreo? ¿Qué hacían la gente de ese tiempo? Escudriñaban. ¿Por qué tenían que escudriñar profundamente? Porque ellos, muchos de ellos, incluso los que fueron pueblo de Dios pero no fueron hebreos ni israelitas, tenían que estudiar, tenían que escudriñar, que es investigar profundamente, porque tenían que conocer la cultura donde esto había sido dicho. Cuando no conocemos la cultura ni conocemos el idioma original, podemos leer cosas si no las interpretamos bien, no tenemos un buen resultado. Pero cuando somos capaces de ir, por eso que nosotros la iglesia vamos tanto a los originales, es decir, cuando vemos una palabra, vamos al idioma original y buscamos la explicación de que lo que quiere decir. Para tener mejor interpretación. Claro, no solamente la explicación, sino hasta la connotación de lo que quiere decir. ¿Qué Dios quiso decir cuando dijo eso? Entonces, ¿te acuerdas del domingo? Que cuando leímos dice que los que están en Cristo no hay condenación. Pero no crisis, hay condenación. Es crisis, no hay crisis. Es crisis. Es decir, no es que la palabra no sea condenación, la palabra condenación no nos da un amplio entendimiento de lo que ahí está pasando. Así es. Estamos hablando el Señor está hablando de los que están en Cristo. Para ellos las crisis no existen. Así es. Porque están en Cristo. Entonces, esta palabra escudriñar es una palabra muy importante. Es una palabra con un impulso a profundizar. Amén. Que esto lamentablemente
hace mucha falta en la iglesia. Claro que sí. Mucha claro que falta el escudriñar las escrituras, ¿verdad? Ajá. Y lo que estaba Jesús diciéndole a esta gente es, deben escudriñar para encontrar que la vida que ustedes creen tener, porque aquí dice, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna. En otras palabras, no se trata de que tengas las escrituras, no se trata de que tengas las escrituras, que leas muchos, en estos casos los escribas, los fariseos siempre estaban escribiendo, siempre tenían, como decía, escudriñando los profetas y todo lo demás, pero no estaban escudriñando para entender, porque dice escudriñar las escrituras, ¿para qué? Para que encuentren que la vida real estaba en Él, en Jesús, y las escrituras hablaban de Él, que estaban hablando de Él. Entonces, ellos escudriñaban, y lo vemos por toda la vida, ¿verdad? Los fariseos, los escribas, las otras sectas, otras dos, dame el nombre, los ateos, los fariseos, los saduceos. seduceos. Ellos escudriñaban para justificar su punto de vista con la palabra, pero no lo hacían con el espíritu correcto para poder entender lo que realmente Dios quería que entendiéramos, ¿verdad? Okay. Bien, entonces ya entendimos que Jesús está incitando a que debemos escudriñar las Escrituras, ¿ok? Entonces, vamos a ver lo que Pablo nos dice en Efesios 1:9. Estos son versos que lo hemos leído muchas veces y lo vamos a leer rapidito. Vamos a pasarlo ahí para tocar ciertos puntos que vamos, a través de la clase, vamos a ir tocando. Y entonces es bueno recordar. Dice en Efesios 1:9, comenzando en el 9. Dice, dando a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. Lo que está diciendo es que a Dios le plujo, a Dios le agradó darnos a conocer su voluntad. Dice, darnos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. De eso tenemos que estar bien claros, recordarnos de estas cosas, que Él reunió todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que sabemos que los tiempos se cumplieron cuando Él resucitó, murió y resucitó. Él cumplió la ley, Él le dijo, consumado es, yo he cumplido de la ley, he cumplido todo lo que los profetas hablaron de mí. Eso lo dijo Jesús. Entonces Él cumplió todo, ¿verdad? Él lo dijo así. Entonces, dice que en esa disposición, en esa dispensación, a Dios le plujo darnos a conocer el misterio de su voluntad. Entonces, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, para que en el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué importante es que tengamos sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Eso es algo que siempre oramos y siempre tiene que estar en nuestra oración. Recibo espíritu de sabiduría, el espíritu de sabiduría está en mí, recibo más de revelación y así. Alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Es necesario para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, porque debemos entender estas cosas. Aquí hay muchas cosas, misterios escondidos, que Dios nos los revela a nosotros, pero necesitamos que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Amén. Porque aquí lo dice claramente, para que sepáis. ¿Para qué es? Para que sepáis. Para que sepan cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Opera en los que creemos. Fíjense, la grandeza de su poder, la supereminente grandeza de su poder va a operar solo en los que creen. Exacto. Aunque tú seas cristiano, si no crees, no opera el poder de Dios. Exacto. Entonces hay que creer. Y por supuesto, para creer nosotros tenemos que conocer. Y cuando conocemos tenemos que entender. Y cuando entendemos, entonces tenemos que creer. Es necesario. ¿Para qué? Para que estas cosas de Dios, el poder de Dios opere. Dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. La operación del poder de su fuerza operó en Cristo, resucitándole a los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Amén. la cual es su cuerpo. Cuerpo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, la cual es su cuerpo. Y esto, yo quiero que cuando leamos todos estos versos a ustedes le vengan todas las enseñanzas y se acuerden, y porque haciendo esto, imaginándose todas estas cosas, cuando digo en su cuerpo, ¿se acuerdan que les dije una vez, o muchas veces quizás, que a mí me gusta imaginarme, acuérdense que el cuerpo está lleno de trillones y trillones de átomos. Y a mí me gusta pensar, porque esos átomos tienen luz. Y me gusta pensar que somos todos nosotros, somos uno de esos átomos en el cuerpo de Jesús, de Cristo Jesús, en todo el mundo entero. ¿Por qué? Porque Él es la luz. Cristo es la luz. Cristo Jesús es la luz. Y nosotros somos las luces también. Y estamos dentro de Él. Y fuimos puestos dentro de Él. Entonces, me gusta pensar así para darme cuenta de la magnitud de millones y trillones de gente, ¿verdad?, en el mundo entero, que forman el cuerpo de Jesús aquí en la tierra. Entonces, dice, la cual es su cuerpo, en su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahora, el domingo también estabas hablando de que las misericordias son nuevas cada mañana. Entonces, a mí me gusta mucho buscar en la ciencia para corroborar la palabra, porque la ciencia hoy día están averiguando tantas cosas maravillosas que se están quedando de boca abierta, porque muchos como que no le encuentran entendimiento a lo que ven, o le hablan del vacío o la energía, pero nosotros sabemos porque todo es corroborado con la palabra. Entonces, cuando decías las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, científicamente está comprobado que 300 millones de células se renuevan todos los días en nuestro cuerpo. 300 millones de células se renuevan en nuestro cuerpo cada 24 horas. Wow. Miren si las misericordias de Dios no se renuevan todos los días. Tenemos la oportunidad todos los días de renovar nuestro cuerpo y de regenerar nuestro cuerpo. Entonces, ¿y qué? ¿Y qué es lo que pasa allí? Que nosotros tenemos el poder, poder para cambiar nuestro ADN. Nuestro ADN puede ser transformado. Han descubierto que el ADN se transforma, se va cambiando. ¿Se va cambiando de qué manera? Cuando uno va implantando una palabra, un conocimiento, el ADN de uno empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Porque se empieza a transformar de acuerdo a lo que uno oye y cree, oye y cree, oye y cree. Todo tu ADN empieza a transformarse. ¿Eso no acaso nos dice la palabra de Dios que nosotros hasta que lleguemos a la estatura del Hijo de Dios, que vamos a ser transformados? Eso es lo que Dios quiere a través de la palabra. Entonces la ciencia ha descubierto eso. Pero pastora, para darle fundamento a lo que acabas de decir, todos los hombres y mujeres de Dios fueron transformados cuando empezaron una relación con el Señor y con la palabra. Así es. ¿Qué era Gedeón al principio? ¿Quién era Gedeón al principio? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Aunque el Señor lo llamó valiente, él estaba trabajando en su... ¿Quién era Gedeón al principio? ¿Cuál es el énfasis que la Biblia nos da para que nosotros veamos un cambio impresionante? Un cobarde. Un cobarde. La Biblia le llama cobarde. Un cobarde. No tengamos pena. No. Dios lo llamó cobarde. Dios lo llamó valiente. Valiente porque él era Cobarde. Entonces, ahí está. Entonces, ¿a dónde quiero ir con esto? David era un pastor de ovejas, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué le pasó a David cuando empezó su relación con el Señor? ¿En qué terminó siendo David? Bueno, un rey, un adorador primero. Un adorador, un rey, un guerrero. La transformación cuando una persona viene a Dios, por supuesto. Entonces vos acabas de decir algo muy interesante, que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Así Algo que es. yo no dije el domingo porque se me olvidó, pero que el Señor me ministró. No es que Dios manda misericordias nuevas todas las mañanas. Aquí está el secreto. Las misericordias de Dios ya fueron dadas cuando Dios las dio. Así Es es. su beneplácito. Jesús. Él tuvo misericordia para todos. Aún estando enojado, Él tiene misericordia para Así nosotros. es. ¿verdad? Una vez se enojó cuando Noé y dijo: se acabó. Voy a acabar con toda esta gente porque su corazón
es malo de todo el tiempo, ¿verdad? Y los sacó a todos. Entonces, cuando nosotros decimos, tu misericordia son nuevas cada mañana, este es el efecto, esto es lo que sucede, por eso cambia nuestras vidas. No es que todas las mañanas Dios abre las compuertas del cielo y manda una porción de misericordia. Él lo estableció una vez y para siempre. El hecho de que yo lo sepa y lo reconozca me renueva la vida. Lo más difícil del día, ¿cuál es? ¿El terminar o el empezar? ¿Cuál es? El comenzar. El comenzar. Puedes comenzar un día lleno de gozo, pero todos estamos rodeados de problemas y de todo tipo de situaciones. Así es. Ahora, cuando vos empezás, si vos no conoces esto y vos no sabés que, aunque te portaste mal, la misericordia de Dios fue dada para ese día, no lo podés pasar. ¿Qué le pasaba a Jeremías? Cuando vamos a Lamentaciones, encontramos a Jeremías totalmente deprimido, porque no sabía cómo Dios iba a sacar a ese pueblo como el Señor lo sacó. Así es. ¿Qué le da Dios a Jeremías? Una porción de misericordia. Las misericordias ya fueron dadas. El hecho que nosotros decimos en su presencia, gracias porque tu misericordia es nueva esta mañana, es nueva para mí porque este día es nuevo. ¿Me explico? Claro. No es que está tirándome un poquito más de misericordia. La misericordia es parte de su persona. Para de su nosotros amor hacia es nosotros. nueva, así es. Es nueva porque así como nos renovamos cada día, también el hecho de creerlo y declararlo impacta nuestras vidas. Y ese impacto hace que todo nuestro día, empezando por nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, porque una cosa es que vos estés confiando que en el día que vos crees que va a ser muy malo, la misericordia de Dios está sobre tu vida. A poder encarar ese día solo, sin misericordia. Bueno, ahí está el detalle de poder cambiar nuestras mentes, y eso es lo que estamos procurando con la palabra. Y estamos procurando. Ese hecho de poder decir las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cambia mi vida. Así es. Cambia mi manera de pensar. Ya veo el día diferente. No importa qué tan difícil podría ser. Yo ya fui ayudado por el cielo. Y eso va a producir cambios en mi vida el resto del día. Así Finalmente, todos cambiamos cuando venimos a Dios. Todos. Claro. Bueno, todos. por eso es que continuamente tenemos que estar llenándonos de palabras, llenándonos de palabras. ¿Por qué? Porque lo que creemos es sumamente importante. Lo que creemos es sumamente importante para ser transformantes, para ser transformados. Todo el tiempo. Para ser transformados. Si queremos ser transformados, es importante entender lo que creemos. Todo el tiempo. Como dijiste ahora, si en la mañana amanece y no crees que el día va a estar bueno. Entonces, es lo que pasa usualmente a mucha gente, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener una actitud de creer que el día es bueno, porque este es el día que hizo el Señor, me alegraré y me gozaré. Porque, escúchame, y aquí está el detalle, lo creas o no lo creas, Él ya abrió su boca. Claro, las misericordias están ahí. Las misericordias están ahí. ¿Lo crees? Ahí está. Si no lo crees, no hay transformación. No se transforma tu mente. Vas a caminar solo, vas a enfrentar todos los problemas solo. Sin embargo, el que le creyó a Dios, que Dios un día abrió su boca y dijo, mis misericordias son nuevas cada mañana. Amén, amén. Y tú eres capaz de creerle a Dios y decirle, amén, yo lo recibo, es mío. Ahí está, ahí está, Así es. ahí está. Entonces, ya se te cumplió. El problema más grande que hay hoy día es que en sí la iglesia en general, en el mundo entero, por mucha gente que tratamos, vemos, muchas no quiero decir todo, no voy a generalizar, no todos, hay mucha gente que están en revelación de la palabra y están avanzando en revelación, y eso es maravilloso porque eso es lo que debe ser así, pero hay muchas iglesias que están estancadas. Yeah. Y entonces que te enseñan que el reino de Dios lo vas a disfrutar el día que te mueras, o el día más allá adelante en el futuro, cuando estés en el reino. Yeah. ¿Sí? Entonces eso está completamente equivocado, porque primeramente Jesús es el reino, Jesús trajo el reino está aquí, el reino está depositado en nuestras vidas, entonces el reino está aquí y está disponible para todo aquel que quiera creerlo. Sin el que no lo cree, el que precisamente... ese tipo de doctrina de enseñarte que es para el más allá confunde a la gente y te hace una persona estancada.
porque entonces tú no puedes aspirar más nada, porque tú esperas el futuro, y estás más bien deseando irte para el futuro, porque allá vas a ser feliz, allá vas a tener completa salud, allá vas a tener completa paz, allá vas a tener... No, cuando el Señor trajo el reino aquí. En Cristo los cielos y la tierra fueron unidas. El reino de los cielos vino aquí. Entonces, esto es lo que nosotros estamos día a día conociendo más y más, la zona espiritual donde nosotros nos movemos y cómo tratar con eso, y eso es lo que estamos aprendiendo continuamente, ¿verdad? Más que el hecho, el hecho de que una persona, un creyente, tenga una visión de que va a ser para el futuro, eso le quita a esa persona todo el deseo de buscar, de indagar, de escudriñar, porque ¿para qué? ¿Para qué? Vamos, nos sentamos en la iglesia, cantamos 3 coritos, un Padre Nuestro, y nos vamos a la casa todos tranquilos. ¿Me explico? No hay deseo, porque en el futuro no hay nada, no hay nada prometedor. Sin embargo, cuando la revelación viene, la revelación nos provoca a nosotros a conocer aquello que Dios dispuso para este tiempo. Tenemos que pensar que si hay un presidente o un rey como Inglaterra, que administra bien su país, ¿verdad? El buen presidente que administra bien su país va a querer lo mejor para su pueblo. Por supuesto. Buenos trabajos, claro, buenas escuelas, buenas calles, va a querer lo mejor para su pueblo. Y si podemos pensar que un hombre, que puede ser un presidente, un rey, y puede hacer eso y querer eso para su pueblo, cuánto más Dios, que es nuestro Padre eterno, quiere que nosotros vivamos y disfrutamos el reino. Es que cuanto más lo hablemos y cuanto más lo creemos, se mete en nuestros tuétanos. Por supuesto. Porque el hecho de hablarlo, y yo no me canso de hablar del reino de Dios, porque mucha gente era otra vez hablando del reino. Sí, porque Jesús, él dice que los 40 días después que resucitó, se pasó hablándole del reino. O sea, quería él asegurándose, todo el tiempo. Miren que tienen que hablar del reino, porque el reino está aquí, y el reino está aquí, el reino, ¿se acuerdan que hablamos del jardín del Edén? El reino de Dios está aquí. Y nosotros tenemos que aprender a vivir en esas dos dimensiones, que lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad? Entonces, si el Señor está sentado en su trono y Él está intercediendo por nosotros continuamente, nosotros somos los que necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Sí. Cambiar nuestra manera de pensar. Estamos trabajando día a día para cambiar nuestra manera de pensar, de cómo pensamos. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestra manera de vivir. Tenemos que cambiar la manera de vivir. En ese cambio que nosotros le llamamos metamorfosis, y todos, espero que entiendan la palabra, es muy común, en ese cambio es que somos transformados. Un cristiano que tiene una visión futurista, al lado de uno que cree que las cosas son ahora, son dos personas totalmente diferentes. Sí, claro que sí. Totalmente diferentes, porque el que cree mal, el que no cree o cree mal, vive mal. No hay transformación. No hay transformación. La transformación viene en nosotros conocer la palabra, la que nos ha sido revelada, todo lo que nosotros... Una de las cosas que a mí me apasiona de esta iglesia, yo soy orgulloso de esta iglesia. Yo no sé si todos los pastores pueden decir lo mismo, pero yo soy orgulloso de esta iglesia. En esta iglesia, cuando Dios nos revela algo, gritan, saltan, se arman una cosa aquí adentro vaya, una cosa impresionante. Entonces, yo soy orgulloso de eso, porque ese es el espíritu correcto. ¡Oh! Nos amaneció esto, nos amaneció aquello, qué gloria, qué poder. Ahora sí vamos a ser transformados por ese espíritu de escudriñar, de meternos allí. Es algo precioso. Tenemos que irnos día a día desatándonos y desenlazándonos de la mentalidad religiosa y de la mentalidad de este sistema. Exacto. De este sistema. Exacto. Porque este sistema quiere hacernos vivir de una manera que no debemos vivir. Este sistema nos ha condicionado desde niños a depender de los médicos, a depender de las medicinas, a depender de todas esas cosas. Y nosotros tenemos que irlos desenlazando de eso. Porque nosotros debemos depender de la fe, que ya estamos sanos. Lo que pasa es que estamos acostumbrados de toda la vida. Y entonces uno poco a poco empieza a desenlazarse. Antes tomaba todos los días, yo antes tomaba todos los días para los dolores, Motrin. No, dije, no, yo estoy sana, dejé de tomarlo.
así empecé a soltar las cosas y depender de todas estas cosas. Indudablemente, como dije otras veces, si hay un accidente, una cosa que tienes que correr, pues no, y si tienes que ir, vas. Pero primero nosotros tenemos que correr a la fe, tenemos que correr al Señor. Por supuesto. Porque esa es la vida en el Espíritu. Eso es depender del reino. Si estás en el reino, empiezas a depender del reino. Entonces, en el reino, allí hay salud. En el reino hay paz, en el reino hay gozo. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos que ir transformando nuestra mente porque nuestra mente quiere engañarnos, porque nuestra mente está adaptada de toda una vida a un conocimiento malo. Por eso es bueno que los niños desde pequeños ya empiecen a entender estas cosas porque van a sufrir menos que nosotros y les va a pasar menos que nosotros esa lucha de ir dejando todo lo que es el sistema de este mundo. Vamos a leer en Hebreos 12:28. Que supuestamente Pablo escribió en Hebreos, y Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Quiere decir que el reino, él ya fue traído, ya Dios lo trajo, lo juntó en Cristo, trajo el reino, en Cristo. Por eso es necesario que estemos en Cristo, que estemos en Cristo. Entonces, Él lo trajo. Ahora, nosotros debemos caminar en Cristo, depender totalmente de lo que oímos de Dios, de lo que se hace en el reino, de cómo piensa Dios para que pensemos nosotros como Él todo el tiempo, ¿verdad? Dice, recibiendo nosotros un reino inconmovible. Fíjate que es recibiendo, lo vamos recibiendo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vez tras vez, recibiendo, lo vamos recibiendo. ¿Por qué? Quiere decir que nuestra mente se va cambiando porque lo vamos recibiendo. Claro que no podemos de un solo saque así, porque nos cuesta mucho. Pero entonces nuestra mentalidad, nuestra manera de pensar tiene que irse transformando y transformando. Pero lo dije al principio, nuestro ADN empieza a transformarse cuanto más nosotros, cuanto más hablamos la palabra, oímos la palabra. Entonces nosotros hoy día, ¿cuánto hace? Cerca de un año que casi ni miramos televisión. De vez en cuando la aprendés para ver el noticiero o el weather más que nada. Y cosas así, o una tontería para que te venga sueño. Una película de cowboy, de esas antiguas viejas que se ponen ahí para dormirse. Pero, ¿por qué? Porque no hay tiempo para perder. No hay tiempo para perder. Porque cuando yo leo la palabra y veo estas verdades, yo quiero eso. Entonces, eso es cuando uno se mete de verdad a creer esta palabra. Pero para creerla tengo que continuamente pensarla, hablarla, estudiarla, pensarla, hablarla, creerla, orar, estar continuamente, porque para mi ser se transforme. Entonces, ¿por qué? Porque si obtenemos los pensamientos altos de Dios, vamos a caminar en los lugares altos. Entonces, fíjense que Jesús, vamos a leer en 1 Juan 3:8. Antes que fueras así, pastor, yo dejamos quizás un poquito sin explicar la palabra inconmovible, ¿verdad? Así que recibiendo nosotros un reino, ¿cuántos? Un reino. Por favor, es importantísimo. Hoy el mundo está dividido en un montón de reinos, el reino de Inglaterra, el reino de Finlandia, bueno, etcétera. Entonces, aquí los diseños de Dios es muy importante conocerlos. Él no habla de algunos reinos. Él dijo, así que recibiendo nosotros, cuando lo recibimos, como dijo la pastora, Jesús trajo el reino a la tierra. Cuando Jesucristo fue levantado, el reino vino con todo el poder, ¿verdad que sí? E instantáneamente fuimos trasladados por Dios, trasladado de reino. Exacto. Pero nuestra mente todavía está. Entonces vamos todas recibiendo en nuestra mente lo que recibimos ya en el Espíritu, porque Él lo hizo. Todas esas cosas que tú acabas de decir, pastora, que fuimos trasladados, que es un reino inconmovible, que sabemos que el reino no estaba aquí en la tierra, porque esto estaba regido por a quien Adán le entregó. El reino satánico. El reino satánico. Entonces el reino, ¿cuándo el reino vino? El reino vino cuando Jesús fue levantado, cuando Jesús fue glorificado, levantado, el reino vino. ¿En qué momento el reino vino? El reino vino cuando el día de Pentecostés, ¿verdad? El reino vino el día exactamente
el día de Pentecostés. La Biblia dice en Hechos 2 que fue un día impresionante, que fue un día donde hubo un gran estruendo, que había un viento recio, todas esas cosas, y por supuesto que hubo un gran estruendo. ¿Por qué digo esto? Para que tengamos entendimiento de del poder de este reino, que es inconmovible. Esa es la palabra que Exacto, quiero oír. inconmovible. Es inconmovible. Quiere decir que los ciudadanos de ese reino tenemos que ser personas inconmovibles. Inconmovibles en cuanto a qué? En cuanto al conocimiento que nos metió dentro del reino. En cuanto a la fe, En cuanto a la fe y el conocimiento van de la mano, ¿verdad? Entonces, en cuanto al conocimiento que nosotros recibimos de ese reino, nosotros tenemos que volvernos personas inconmovibles. que No nos mueve más nada. ambivalentes, no más ambivalentes. Nos mostraron dónde está, ahora nosotros vamos a hablar de esa fuente todo el tiempo. Y ese reino inconmovible tiene el poder para transformar nuestras vidas. Así es. Amén. Entonces, ¿cuándo pasó esto? ¿Cuándo vino este reino tan poderoso? Es el día de Pentecostés. Por eso la Biblia dice que hubo un gran Estruendo, y un viento. recio. No fue el Espíritu Santo solo. Vinieron trillones de ángeles con el Espíritu Santo. Oh, sí. Por eso Descendió su el reino. planeta Tierra, Tembló. el Padre estaba esperando hasta que Jesús fuese glorificado. En el momento que Jesús fue levantado, que lo estaban mirando 500 personas, que fue levantado en la nube a los 50 días. Pentecostés fue 50 días de que Jesús fue resucitado, el reino vino. Vinieron trillones de ángeles, querubines, arcángeles, todos los ejércitos de Dios vinieron y rodearon el planeta. Por eso es que los que estaban allá en Pentecostés dijeron: ¡wow! ¡Qué estruendo! ¡Qué poder! ¡Qué viento! ¿Por qué razón? Porque el reino inconmovible de Dios entró y tomó al planeta por derecho, por fuerza. Jesús pagó. Jesús dijo, el Padre dijo: voy a buscar mi planeta. Así es. Y a todos los que están dentro de ese planeta que le crean a Jesús, ellos van a ser partícipes del reino inconmovible. Amén. Inconmovible. Amén. Nosotros tenemos que llegar a ser personas inconmovibles en cuanto a lo que nosotros creemos. Bueno, entonces ya sabemos que nosotros que Jesús nos dejó como ejemplo, Él nos mostró el ejemplo de cómo vivir las dos dimensiones, porque Él era humano, pero también era espíritu. Entonces, Él nos dejó ese ejemplo principal. ¿Para qué? Porque lo primero nosotros tenemos que entender, y nosotros lo sabemos muy bien aquí, que somos espíritu, ¿verdad? Somos espíritu. Exacto. Y tenemos que entender cómo se mueve el mundo espiritual. ¿Para qué? Para entender cómo se mueven las artimañas del diablo, para conocerlo. Dice que no ignoramos sus maquinaciones, pero no las ignoramos cuando conocemos cómo Él se mueve, ¿verdad? Entonces, pero Jesús, dice la palabra, que Él vino para destruir. En 1 Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que Él deshizo las obras del diablo. El diablo no tiene más poder de encadenarnos, a no ser que nosotros lo invitemos a que lo haga. Exacto. Una vida desordenada. Porque así que si destruyó las obras del enemigo, no hay ninguna duda que Él nos haya dejado la manera de que podamos vivir nosotros sin caer en la trampa del enemigo. Porque el enemigo nos extiende trampas. Pero ya Jesús, por cuanto Él los derrotó, no nos dejó a nosotros así a la deriva, sino que Él nos dio estrategias para nosotros poder saber cómo no caer en las trampas del enemigo. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, para que lo apuntan, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cuándo no ignoramos sus maquinaciones? ¿Cuándo qué? Cuando tenemos conocimiento. Entonces vamos a ver algunas de las maneras que el enemigo opera para que nosotros no ignoremos sus maquinaciones. Entonces, debemos entender que tanto el cielo como el infierno tiene influencia sobre los seres humanos. Debemos entender que el reino de los cielos está aquí y también está el reino del diablo aquí. Claro. El reino del infierno está aquí también. Todo está aquí, todo se mueve aquí. Ahí se mueven los ángeles alrededor nuestro y se mueven los demonios también por todas partes. Por supuesto, cuando los hijos de luz andan brillando su luz, los demonios están lejos, porque no se pueden acercar.
¿Por qué? Porque tú estás brillando y ellos no toleran la luz, no la toleran. El problema es que cuando nosotros nos descuidamos, cuando nosotros dejamos de buscar la presencia de Dios, de leer la palabra, que esa es la fuente nuestra, ese es el río de Dios que fluye y nos da esa luz, nos da esa fuente de vida. Entonces, si dejamos eso, nuestra luz empieza a menguar. No es que se vaya, pero nosotros mismos empezamos a oscurecernos. Entonces el enemigo que está velando, él sabe cuando tú andas descuidado y es cuando él se puede acercar a tirarte dardos de fuego, ¿verdad? Entonces, ese reino... Que no tome ventaja. Exacto. Entonces nosotros sabemos que el reino está entre nosotros y aunque no lo vemos, sabemos que está, ¿verdad? Entonces todos los días Dios nos está bendiciendo con nuevas bendiciones, con nuevas oportunidades, con nuevas misericordias. Todos los días Él nos está bendiciendo. Entonces, tenemos que entender también que el cielo está continuamente en movimiento. El cielo está continuamente en movimiento. ¿Cuántas veces Dios nos libra, sus ángeles que están trabajando continuamente alrededor nuestro, nos libran de accidentes, nos libran de problemas? Y nosotros ni cuenta que nos damos. El reino de los cielos está continuamente trabajando alrededor nuestro. Está aquí. Como los demonios están también por allí tratando de ver a ver cómo te pueden hacer la zangadilla o hacerte caer. Entonces, entendamos esto. El propósito de Dios, lo leímos ahora en Efesios, que el propósito de Dios fue juntar, traer, unir el cielo con la tierra en Cristo. ¿Qué creen ustedes que fue el propósito del diablo? Que es un imitador. Lo mismo. Unir el infierno con la tierra. Exacto. El propósito del diablo es unir el infierno con la tierra. Y él lo ha estado haciendo continuamente. Depende del ser humano con quien se pone de acuerdo. Si a quien obedecemos, entonces él usa, porque tanto Dios como el diablo y los demonios usan al ser humano para manifestar su reino aquí en la tierra. Entonces, por ejemplo, por supuesto, si miramos hoy día las noticias, las muertes, los robos, los asesinatos, los ataques terroristas, las bombas volando, matando gente, los millones de abortos continuamente, el derramamiento de sangre inocente todo el tiempo. Cuando todas estas cosas están pasando, el reino del infierno se está manifestando. Pero en este caso... Satanás está manifestando su reino. ¿Por qué? Porque hace que la gente le obedezca. Sí, maten muchos niños. Ahí se está manifestando el reino de Satanás. Sí, vayan, roben, maten, explotan ahí se está manifestando el reino de Satanás en la tierra. Y Dios lucha de que sus hijos se les abra el entendimiento para que a través de nosotros Él pueda manifestar su reino aquí en la tierra. Entonces es una lucha campal que hay aquí y nosotros tenemos que entender cómo esto se mueve. Y esas quizás sean los rasgos más fatales, lo que nombraste. Pero en este año 21 que estamos viviendo, nosotros estamos viendo al reino de las tinieblas queriendo quitar la oración de las escuelas, queriendo legalizar... Bueno, la oración ya se quitaron hace tiempo. Pero eso está volviendo. La oración está volviendo. Ahora, el reino de las tinieblas está queriendo afectar todo lo que tiene que ver con la sociedad, para hacer débil a la sociedad. Las escuelas, las cosas que están pasando, el gobierno terrible que está gobernando lamentablemente este país y desde aquí afecta al resto del mundo. Un gobierno corrupto, totalmente corrupto, un liderazgo malo, pobre, diabólico que están tomando decisiones terribles en contra de la nación. Eso es el reino de las tinieblas, queriendo afectar la tierra, porque de esa manera van ganando territorio. Exacto. Son dos reinos que están queriendo continuamente manifestarse en la tierra. Entonces, por ejemplo, cuando vemos hermanos unos contra el otro, los hermanos que pelean uno con el otro, hermanos llevándose a la corte uno contra el otro, todo ese tipo de cosas, eso es el reino del infierno manifestándose. Exacto. Porque eso es contrario a lo que la palabra de Dios dice, que nosotros, como tenemos que nosotros arreglar las cosas, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, todas en las maldades, en todas las cosas que podemos pensar que son actos maliciosos, pensemos esto: wow, los demonios me soplaron, me dejé guiar y manifesté el reino. Estoy ayudando al diablo a manifestar el infierno en la tierra. Tenemos que abrir nuestros ojos, porque cuando nos damos de esa cuenta decimos: no, yo no quiero ayudar al diablo a que el infierno se manifieste en la tierra.
Yo tengo que estar colaborando con Dios para que el reino de Dios se manifieste en la tierra. Entonces, si nosotros, déjame leer algo aquí que tengo aquí. Tenemos que entender que hay una interacción de uno con el otro. Y tenemos que entender por dónde caminamos. Porque hay zonas donde podemos caminar que están completamente dominadas por el diablo. Porque no necesariamente, y vamos a leer un verso por aquí, que vamos a decir, no necesariamente cuando nos pasan cosas malas decimos el diablo me hizo la zancadilla o lo que sea, o Dios lo permitió. No. Muchas veces no es que Dios lo permitió, muchas veces que tú te metiste en el área donde no te tenías que meter. Porque por eso es que tenemos que ser astutos, ¿viste? Como dijo el Señor, mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos que ser astutos, tenemos que tener discernimiento, tenemos que conocer cómo se mueven las artimañas del diablo. Si sabemos que hay un lugar, por ejemplo, hay lugares de que de pronto alguien puede decir, ay, pero voy a ir, yo no voy a hacer nada malo, voy a como a divertirme un rato, pero te estás metiendo en un centro donde todo lo que es la gente que están metidas ahí, están tomando, fumando, quizás haciendo droga, haciendo cualquier cosa, lo que tienen ahí es un bonche de demonios que están influenciando, y tú solamente voy a escuchar un poco de música y voy a mirar nada más, no voy a hacer nada, es para relajarme un poco. Cuando vienes a ver, te metes en un lugar y después si te pasa algo, te dieron un golpe, te robaron una billetera o algo te pasó, te enfermaste, lo que sea, no digas, ay, Dios lo permitió, porque no, Dios no lo permitió, tú te fuiste a meter en la zona del enemigo. Porque tenemos que entender que vamos caminando como en un campo minado. Y nosotros, cuando somos inteligentes y tenemos los lentes esos que ven de noche, vamos viendo dónde están las minas, dónde están las bombas, y sabemos por dónde caminar cuando tenemos discernimiento espiritual. Entonces tenemos que conocer la palabra para eso, porque el enemigo nos odia. El enemigo nos odia y quiere matarnos todo el tiempo. Y si nosotros estamos vivos y estamos muy bien, gracias a Dios, es porque estamos rodeados de Dios, que nos guarda. Pero ojo, no sacar los pies para afuera, porque... Ahora mismo estamos en el mes de octubre, ¿verdad? ¿Qué fiesta viene ahora? Terriblemente Halloween. Halloween. ¿Cuántas veces hemos hablado de que esta fiesta... Pero no repitamos eso otra vez. Vamos a un hecho. Sabemos bien, conocemos la historia de donde eso viene, ¿verdad? Conocemos las raíces, conocemos el espíritu que lo gobierna, ¿verdad? Sin embargo, por eso que estamos dando esta clase esta noche. Y por eso que volvemos a insistir y volvemos a insistir. Sin embargo, tristemente, en nuestro caminar en las iglesias con los años, vimos que... No se enseña, el peligro que hay en lo espiritual no se enseña. Y el peligro, y que aún la iglesia participa disfrazadamente de una fiesta totalmente pagana. Que sí es una noche de sacrificio, esto es lo que la gente ignora, los que no quieren saber. Porque hoy en día yo creo que todo el mundo puede ir a Google, lo que sea, pueden saber lo que es Halloween. Y si van y ven la historia, entonces el hecho de que nosotros, la iglesia, que estamos supuestos a estar en un reino inconmovible, quiere decir que es un reino donde los diseños de ese reino, si vos te mantenés allá adentro, vas a ser inconmovible igual que ese reino. Así es. ¿Verdad? ¿Por qué entonces vemos una iglesia ambivalente? Porque vemos una iglesia que entonces le ponen un nombre, no, para que los niños no se queden en la casa tristes, vamos a llamarle la noche de Harvest. Pero al fin y al cabo estamos participando de los mismos del demonio. Entonces, cuando hacemos eso, es cuando nosotros perdemos la estabilidad y la firmeza en este reino inconmovible. Allí es cuando comenzamos a ser movidos por el reino de las tinieblas todo el tiempo. Es lo que estás diciendo ahora, y creo que lo hemos dicho en el pasado, lo voy a volver a repetir ahora. Eso es una gran confusión para las criaturas, los niños inocentes, que los padres estamos responsables de formar sus mentes y los estamos llevando, ay no, que la noche de Harvest, que los caramelitos, que esto, que lo otro, para que coman, para que esto, para que se diviertan en la misma noche, en el mismo festejo que hay. No, nosotros no festejamos eso. Y los niños
¿Qué saben ellos lo que tú estás diciendo? Ellos saben que se llama Halloween y ellos saben que todo el mundo en la escuela, en todas partes se disfrazan para Halloween y en la mentalidad lo que le estás enseñando es Halloween. Entonces, lo que no sabes es que estás interviniendo espiritualmente con las tinieblas, participando con lo que está sucediendo espiritualmente allí. No participé de las tinieblas. Por favor, y hemos oído los testimonios de gente que han estado allí, brujos metidos allí y que han testificado de cómo engañan a los cristianos y se ríen de ellos porque los hacen participar de las cosas del diablo. ¿Y cómo se sentirá Dios? ¿Cómo puede sentirse nuestro Padre que nos ha entregado un reino inconmovible en Cristo Jesús? Y eso sucede porque la gente no está en Cristo ni está caminando en el Espíritu. Porque no está caminando, simplemente son cristianos que van a la iglesia, leen la Biblia de vez en cuando y escuchan el mensaje, dan su ofrenda y salen tranquilos y contentos pensando que ya yo soy cristiano. No, señor. No. Tienes que tener una relación con Cristo, una relación diaria, continua, para vivir en el Espíritu, para pensar como piensa la palabra, para hacer como dice la palabra. Porque ese es el ejemplo que nos dejó Jesús. Que dijo Jesús que él no hablaba lo que él quería, sino que hablaba lo que oía del Padre y hacía lo que veía hacer el Padre. Nosotros estamos supuestos a hacer lo mismo. Estamos supuestos a movernos sabiendo de que el Padre está de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con el reino continuamente. Y no es a lo que se nos dé la gana. Porque la gente, porque se dejan llevar por la carne, por el deseo de nada, de la diversión. Y esto. ¿Se acuerdan que la semana pasada, creo que le dije, que la manzana o el fruto, que el diablo no te muestra las cosas malas, te muestra lo bonito, lo divertido, lo de colores, lo lindo, para que te digas, ay, no es nada, pero la parte de atrás no te la enseña, donde está el poder de las tinieblas que va a traerte enfermedades y va a traerte unas consecuencias terribles espirituales. Eso es horrible. Bueno, cerrando el tema ese de Halloween, que ya yo lo aborrezco esa fiesta, ¿no? Y bueno, en Salmo 65. Okay. Y ahora vamos a ver que cuando entendemos un reino y el otro, entendemos que de la misma manera que en los lugares altos, cuando hablamos de los lugares altos, no quiere decir que está allá arriba, millones de... No. Lugares altos porque la frecuencia de Dios es alta, lo hemos hablado, ¿verdad? Entonces la frecuencia del diablo es baja. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de eso, que de la misma manera que en los lugares altos está el río de Dios, y hablamos del río de Dios, el río de Dios que fluye desde el trono de Dios. El río de Dios es espiritual, es un río de agua cristalina, es el agua de vida que fluye entre nosotros. Es el agua que, como dijo Jesús, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces ese río de agua viva es el que nos impulsa, el que nos da el poder, el que nos llena de vida. Entonces tenemos que entender, acuérdense que el diablo es imitador, de la misma manera que está el río de vida que desciende de lo alto, de parte de Dios, para darnos vida y salud y alegría y gozo. También está el río del lodo cenagoso, que es lo que el diablo hace cuando, sobre todo estoy hablando de los cristianos, que están a medias, te salpica de barro, te salpica de basura, para que uno esté manchado. En lo espiritual, los demonios lo ven cuando uno está manchado, por cuanto uno no se ha limpiado. Por eso es tan necesario limpiarse, y si uno comete un error, rápido arrepentirse, porque entonces la sangre de Jesucristo te limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces es necesario limpiarse para andar limpio, porque si no, él cuando ve que alguien está manchado y anda manchado de ese lodo, trae más demonios porque van tomando más ventaja, porque quieren rápido tomar ventaja sobre tu vida. Entonces el Salmo 65, el verso 8 al 9 dice: por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Visitas la tierra, la riegas, en gran manera la enriqueces. ¿Con qué? Con el río de Dios. Con el río de Dios, lleno de aguas. Fíjate que el río de Dios dice que riega la tierra y la enriquece. La enriquece. Y dice, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Entonces ese río enriquece la tierra, trae frescura, trae vida, ¿verdad?
Entonces, por ejemplo, en Apocalipsis 22:1 dice, después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Eso Apocalipsis 22:1. Estos versos se los doy para, yo sé que ustedes lo saben, pero siempre es bueno tener versos que cuando uno habla algo, están los versos que te están corroborando lo que estás diciendo. Entonces, por eso le di esos dos versos, para que vean que es el río de Dios, de agua cristalina, que sale del trono de Dios. Entonces, ahora nosotros vamos a leer en Isaías 59, porque vamos a hablar unas cositas aquí, en Isaías 59, capítulo es una maravilla. Todo Isaías. Sí. Vamos a ir lo más rápido que pueda porque tengo unos cuantos versos que son muy interesantes lo que vamos a poner en esta noche. Isaías 59 del verso 1 en adelante. Dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Este es el profeta que está hablando. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Vayan pensando la gente que hacen abortos. Las manos están contaminadas de sangre. Acuérdense que todas las profecías y todo lo que hablamos cuando miramos estas cosas del Antiguo Testamento, el profeta está hablándole para esa gente, pero son cosas que afectan espiritualmente en todas las eras. En todas las eras nosotros podemos entender cómo se siente Dios con el asunto, porque Dios es un solo carácter y ya sabemos quién es Él, ¿verdad? Entonces el profeta está hablando de eso y ahora vamos a ir, en la medida que lo leemos, lo vamos pensando con lo que está pasando ahora, en esta era, ¿verdad? Dice, porque vuestras manos están contaminadas con sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios habla mentiras? Habla maldad vuestra lengua. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios habla maldades? Este es el pueblo de Dios de Israel, pero ahora vamos a hablar del pueblo cristiano, del pueblo de los hijos de Dios. Habla maldad vuestra lengua. No hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. En aquel momento Jesucristo no había venido todavía, ¿ok? Lo entendemos, que Él no había venido todavía, Él ya vino, pero eso no quita de que nosotros podamos tener permiso para hacer estas cosas. No podemos hacerlo porque son cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Dice, entonces no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. ¿Cuánta gente confía en vanidades? Y hablan vanidades y viven llenos de vanidades. Conciben maldades y dan a luz iniquidad. ¿Qué quiere decir? Dar a luz es como parir, ¿verdad? Traer un fruto. Entonces lo que da a luz, traer fruto de iniquidad. Incuban huevos de áspides. ¡Wow! Las cosas se ponen bien fuertes. No solamente estamos hablando ahora de lo que es el pueblo de Dios, sino la gente con todo el mundo. Incuban huevos de áspides y tejen telas de araña. ¿Se acuerdan que hablamos de la tela de araña la semana pasada? Tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá y si los apretaren saldrán víboras. ¿Qué es eso? ¿Manifestación de qué? Infierno. Del infierno. Todas estas cosas que leímos es manifestación del infierno. Es decir, que desde todas las eras, desde que Adán y Eva cayeron, el infierno, el diablo quiere manifestar el infierno en la tierra, llenar la tierra del infierno. Y lo hace a través de la gente. Lo hace a través de la gente que se deja usar. ¿Sí? Sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, y obra de rapiña están sus manos. Sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, miren dónde va aquí. ¿Dónde comienza todo? En los pensamientos. Sus pensamientos de iniquidad. Por cuanto hay pensamientos de iniquidad, van a haber resultados y obras de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ella fuere. Mira, las veredas de los inicuos, de los malvados,
son torcidas. Y ahora dice, cualquiera que por ella fuera, quiere decir que tú te puedes arrimar a uno que está en esa condición. Dice, no conocerá ¿qué? Paz. No puede conocer paz si te arrimas a los que andan torcidos. Porque entonces vas a caminar en las mismas veredas que ellos tienen y entonces no vas a conocer paz. Por esto, dice, ahora el profeta le está hablando a la gente, le dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. ¿No estaremos nosotros agradecidos que ellos esperaban la luz y le vinieron tinieblas? Nosotros, gracias a Dios, tenemos la luz que es Cristo, ¿verdad? Amén. Pero tenemos que ser cuidadosos de no irnos a caminar en las tinieblas cuando somos de la luz. La Biblia dice, dice en Juan 1, dice a lo suyo, Vino. y Él era la luz. Ujú. Él era la luz. Claro. Él es la justicia. Ujú. Él es la paz. Seguro. A lo suyo Vino. Y los suyos no lo recibieron. Ahora acabamos nosotros en el próximo verso. Más a todos los que lo recibieron, Les dio potestad, el poder de ser, derecho autoridad, potestad es autoridad, Ujú. derecho de recibir. de ser hijos de Dios. Amén. Así es. Entonces, Dice el verso 10, palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. A mediodía, fíjense, como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Gruñimos como osos todos nosotros. Y gemimos lastimeramente como palomas. Esperamos justicia y no la hay. Qué terrible, aquella gente se estaban dando cuenta, o el profeta se estaba dando cuenta de que de la condición que tenía la gente, y ellos no tenían la esperanza que tenemos nosotros, porque nosotros donde nos reconocemos que estamos en algo malo, corremos hacia Jesús y la sangre inmediatamente nos limpió, porque la misericordia de Dios está extendida sobre nuestra vida, su gracia nos ha... Gloria a Dios por Jesús, no hay que darle gloria a Dios y gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por Jesucristo. Miren, esta gente no sabían a dónde iban a correr. Seguimos. Tropezamos a mediodía como de noche, estamos en lugares oscuros como muertos, gruñimos como osos todos nosotros, y gemimos lastimeramente como palomas, esperamos justicia y no la hay. Salvación, y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones, ustedes saben que la rebelión es hechizo, es hechicería. Sí. La rebelión es un pecado de hechicería, es un hechizo. Nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros. Ahí él está aquí hablándole a Dios ahora. Porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. El prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse de en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Y el derecho se retiró. Claro, con todas estas cosas, ¿qué va a haber? Nada de derecho. Se retira la justicia, se retira todo cuando ve todas estas cosas. Y la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. No había equidad, ecuanimidad. Porque no había, estaba lleno de iniquidad, ¿verdad? Y la verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Fíjense que aquí, aún las personas fíjense que aquí, esto es lo que quiere decir. La verdad fue detenida y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Entonces usted dice, ¿cómo que el que se apartó del mal fue puesto en prisión? ¿Sabes por qué? Porque el que se apartó del mal dice, oh, no, yo no voy a ir por ahí. Se aparta del mal, pero no entra en el bien. Exacto. Mucha gente puede decir, no, yo no hago drogas, no esto, lo otro, me aparto, no, yo no hago estas cosas, pero no entras a Dios. Entonces, no entras a Dios. Por la misma oscuridad. Exactamente. Entonces, aunque te apartas del mal, porque lo ves, dices, no, yo no voy a hacer esto, pero si no entras en Dios, es que quedas en prisión. Exacto. Quedas en la prisión del diablo porque él te tiene engañado, te cree que de esta manera estás bien. Estás puesto en prisión. Eso es lo que quiere decir. Entonces dice, y lo vio Jehová y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho, y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. ¡Wow! No había nadie que saliera de
de fianza, ¿verdad? Y lo salvó su brazo, fíjense, pero él mismo, su brazo, Jesús. Y lo salvó su brazo y le afirmó su justicia, su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. Miren lo que hizo Dios, nuestro Padre Creador, mirando toda esta maldad de la gente y toda esta injusticia, todas estas cosas tan horribles. Dice que Él, se vistió como de una coraza con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Oh, no, Él dice, yo los voy a vengar. Este diablo no se va a salir con la suya. Esta es mi gente, esta es mi creación. Como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como Río. como río. Dice que vendrá el enemigo como río. Entonces el enemigo también usa un río. Claro. El enemigo usa un río, pero usa el río de un lodo cenagoso, sucio, para ensuciarte. Mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu. Espérate que yo, entonces me pasé de la hoja, ¿ok? El Espíritu, ¿dónde está la continuación ahí? Sí, El 5. El Espíritu mío que está sobre ti. Yo lo puse el número al revés. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová desde ahora y para siempre. Así que él puso el Espíritu mío, dice, está sobre ti. ¿Y qué? ¿Y mis palabras? Mis palabras. Entonces, aquí hay un poder enorme. Las palabras de Dios puso en nuestra boca y no pueden faltar de nuestra boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos. Quiere decir que nosotros tenemos la obligación de enseñarles palabras. Por favor, háganlos repetir textos bíblicos que se los aprendan de memoria. Eso es lo que yo hacía noche tras noche con mis hijos. Cuando se iban a acostar, íbamos verso tras verso, repitiendo, con el texto bíblico, todo, verso tras verso. Por favor, se les graban dentro de ellos. Porque cuando lleguen las edades de que ellos se creen mucho y que hace así, los versos van a salir para afuera y eso es lo que lo van a traer, los van a anclar. ¿Qué ibas a decir? Lo que quería decir era que al final de lo que estábamos leyendo, Isaías 59, ya al final, el verso 19, Dios entra en la escena de aquel desastre que había pasado en su pueblo, que estaba pasando en su pueblo por razón de la dureza del corazón del pueblo de Dios. Dice, el 19 dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Y ya tú lo explicaste de que es el río cenagoso, ¿verdad? El río de la maldad. Él es el perfecto imitador. Así es. Perfecto, la moneda falsa. Porque vendrá el enemigo como río, más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora Dios está diciendo lo que él va a hacer y lo está revelando, lo puso en blanco y negro, en letras, escritos en la palabra, para que el pueblo que iba a seguir creciendo y los años iban a pasar y iban a venir otros y otros iban a nacer, entendiesen cómo se paraba este tipo de ataque, cómo se paraba el río, cuál era la posesión, cuál era el espíritu, cuál era la sabiduría para poder parar el río, porque él lo paró. Él lo paró. Ahora, fíjate lo que él dice, para que todos lo sepamos desde aquel tiempo hasta el día de hoy. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo
Como un río. estaba en ese momento, ya estaba como un río sobre todo Israel, ¿verdad? Y está continuamente Ok, sobre entonces, el pueblo de ahora, Dios también. Ahora viene el consejo de Dios, no solamente para ese momento, sino que este es el consejo de Dios que nos afecta hoy en día. Porque el río del diablo sigue corriendo. Ajá. Él no va a parar eso, ¿verdad? Porque, ¿dónde me quedé? Más el Espíritu de Jehová levantará Bandera. contra Él. y vendrá el Redentor. A Sión. Sión es representación de la iglesia, nosotros, Claro, ¿verdad? claro, claro. Y a los que se volvían de la iniquidad en Jacob, dice Jehová, no era para todos, ¿para quién era? Y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob, dice quién? Jehová. Este será, esto es lo que nos interesa a nosotros. Y este será mi pacto con ellos, dice Jehová, el espíritu mío, ojo, porque esto no cambió, al contrario, esto se está cimentado en la iglesia, y el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en donde. En tu boca. Ahora, esto que usted está leyendo es la bandera. Estas acciones son la bandera. Lo que Dios El levantó. estandarte que levantamos ahí, la palabra de Dios. Esta es la bandera. Porque el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en donde En tu boca. no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Yo espero que ustedes hayan entendido esto que acabamos de leer. Y mis palabras que puse en donde, en tu boca. Y si él pone las palabras y yo no abro la boca, ¿qué pasa? La bandera no trabaja. No podemos parar el río. Pero Dios dijo, el espíritu mío lo pongo sobre ti. Pero además del espíritu, lleno tu boca con mi palabra. Así es. Si tú hablas, tú, tu hijo, los hijos de tu hijo, los nietos, los tataranietos, todos ellos, por herencia, van a tener la palabra de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora, puede estar el Espíritu de Dios en una persona y la persona no habla la palabra, no para nadie. Claro. Pero cuando el Espíritu, diga conmigo, combinación. Qué combinación. Cuando el Espíritu de Dios está sobre una vida y esa persona conoce palabra suficiente, vive sometido a esa palabra, la cree, la guarda, abre la boca. Y la usa en toda Y la situación. usa y suelta esa palabra. La palabra para el río de Dios donde quiera que sea. Amén. En la casa, en los hijos, en el esposo, en el negocio, donde quiera que sea. Pero si nosotros no hablamos, Él no las puso, Él las puso ¿dónde? En nuestra boca. En tu boca. Amén. ¿Eh? Entonces, esto es muy importante. Es eso. Ese río impetuoso de lodo cenagoso que viene está continuamente manchando a toda la gente. Eso es en todo el mundo se ve la iniquidad, la manifestación del infierno Y continuamente. gobernando. ustedes y todos nosotros lo podemos ver. Cuando una persona está expuesta por desobediencia, por lo que sea, y ahora no vamos a sacar a los cristianos, no, ahora juntos, todos juntos, gente que no conoce a Dios, cristianos, cuando nosotros no estamos viviendo de acuerdo a la palabra que se nos enseñó, Se ve, somos se ve. se ve. Tú ves a la persona entrar y si hablas 2 minutos con ella, tú dices, oh, Dios Es que mío. no necesita muchas veces ni hablar, con solo mirar a la persona te das cuenta. Hay un semblante caído, hay una falta. Sin embargo, el Es que cristiano sí. que está en victoria también se le ve. Se le ve en sus ojos, se le ve en su energía, Sí. se le ve en todo. Está plantado en la simiente sus de acciones, Dios. en todo. Claro, en todo. Entonces, esto sucede hasta el día de hoy. todavía. Segunda de Corintios capítulo 4, vamos rapidito para que nos dé el tiempo para esto. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 3. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Incrédulos. Ahí es importante creer, porque cuando hay incredulidad, entonces es el enemigo cegando el entendimiento. Pero el creer o no creer depende de nuestra voluntad. Claro, claro. En nuestra voluntad, bueno, sí, yo voy a creer. Entonces tú te dispones a creer, voy a creer lo que dice la palabra. Entonces tú te dispones a creer, entonces empiezas a creer y empieza a funcionar la palabra. Pero si la persona dice, no, yo no creo esas cosas, bueno, cuanto más lo diga, cuanto más te haga, más tus ojos del entendimiento son enceguecidos por el diablo.
Dice, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él los enciega para eso mismo, para que no les resplandezca la luz de la buena noticia. ¿De qué? De la gloria de Cristo. La gloria de Cristo es una gran noticia. Está en Cristo, en el reino. Es una gran noticia. Pero les ciega el entendimiento para que no lo puedan captar y entonces no viven en eso, sino que se dejan arrastrar. El cual es la imagen de Dios. Entonces vamos a mirar el Salmo 55:3 para que veamos que así opera esta agua. Miren, en Salmo 55:3 David está clamando y dice, a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, Salmo 55:3. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. La iniquidad es parte del lodo cenagoso, de la maldad, del hechizo, de la brujería, de los celos, de todo tipo de maldiciones que la gente habla en el mundo espiritual. Y eso se ve como lodo, que lo tiran, que se lo tira a la persona. Y poco a poco ese lodo cenagoso se va extendiendo como si fuera un manto sobre la persona. Cuando la persona más se va y se va envolviendo en este tipo de cosas, lo ves cargado, lo ves como que con frustraciones, con enojos, con desilusiones. ¿Por qué? Porque es un manto de lodo lo que tiene arriba. Las personas, ¿verdad? Y aún siendo cristianos, y cuando hablan, no tienen poder. No hay poder que los respalde por la condición en que están, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el trabajo del enemigo se levantó contra ellos. Entonces tenemos que entender de dónde vienen, ¿para qué? Para nosotros aprender a detener estas cosas. Ya sabemos cómo detenerlo, con la palabra. Y nosotros ubicándonos, viviendo donde tenemos que vivir, ¿verdad? Entonces, lamentablemente muchas veces muchos cristianos se ponen de acuerdo con la iniquidad hablando maldiciones. Muchas veces uno, por supuesto, el entender esto nos sitúa más en temor a Dios. El temor de Dios, es decir, respetar que lo que Dios dice y lo que Él es, que Él es santo, nos hace portarnos cada día mejor. Porque para esto son estas clases, esto no toca a todos, para decir, no, eso no puede ser. Entonces cuando hablo mal, o hablo mal de un hermano, o pienso mal de un hermano, entonces el lodo se está siendo tirado, y me estoy poniendo de acuerdo con el diablo para manifestar el reino satánico, el reino del infierno. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que, cuidado. ¿Por qué? Porque la palabra nos habla de nosotros, y con eso íbamos a cerrar, pero todavía falta llegar ahí. Pero sí le voy a decir, la palabra habla que nosotros debemos amarnos. Y el amor es el vínculo perfecto. El amor es el centro de la voluntad de Dios. El amor ágape. Y es lo que tenemos que estar siempre ajustando, porque en nuestra carne tenemos tendencia a olvidarnos de mantener ese amor ágape. Hay un dicho que no es cristiano, pero yo lo voy a decir. Si usted y yo no tenemos nada que decir bueno de alguien, ¿qué hacemos? No lo diga. Métase la lengua en la boca. Es decir, no digamos nada porque después hay que arreglarlo, y si no lo arreglamos, se hace una cuestión callosa. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado lo que hacemos con la boca, lo que soltamos por la boca, nuestras opiniones, y en esto vamos creciendo, vamos caminando, y el temor de Dios nos va llevando. Ahora, algo que no quiero perder de vista en esta clase, que lo dijimos al principio, todo esto que hemos ido hablando, cuando nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos escuchan, que conocen al Señor, al ver el desarrollo de la clase podemos llegar a un entendimiento, y es este: no somos los mismos
quiere decir que el DNA, El ADN. el ADN de la palabra, nos fue cambiando. Claro. Por ejemplo, en esta noche estamos diciendo, cuidado con lo que estamos diciendo, cuidado con lo que vamos a proferir de nuestra boca, cuidado con las cosas que vamos a, en un momento de enojo, en un momento de ira, no podemos, y si se fuera hay que. Entonces, quiere decir que el tratamiento de la palabra en nuestras vidas nos va a ir cambiando, nos va transformando. Claro, claro. El poder de la palabra nos va transformando, y ya no somos más así. Y en lo que fallemos, enseguida. O sea que hay que tener mucho cuidado, porque de pronto esos, quizás si vamos a hablar de pecado de los cristianos, quizás los pecados más fáciles que cae uno es cuando uno comienza a conversar y salen a nombrarse personas. Y de pronto uno opina de una persona o opina de acá, y cuando vienes a ver estás opinando negativamente y a Dios no le agrada, porque son nuestros hermanos. Y realmente nos estamos poniendo de acuerdo con el diablo para tirarle lodo encima a nuestro hermano. Quiere decir que también nos estamos predisponiendo nosotros para que hagan lo mismo con nosotros. Exacto. Entonces, Dios quiere enseñar a su pueblo y a sus hijos de que empecemos a cerrar la boca en eso y empecemos a tener sensibilidad de que está bien, vemos un defecto, decimos esto está mal, eso no se debe hacer, pero una cosa es decir eso y otra cosa es decir, ay, pero y empezar con la crítica o tirarle arriba, eso está mal, porque si una persona está haciendo algo mal, pues uno tiene que hablar con la persona, orar para que se esté el momento correcto, hablar con la persona y decirle, mira esto así, y enseñarle, ¿no? Porque estamos supuestos a ayudarnos los unos a los otros, ayudarnos, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el Salmo 69, del 1 al 3. Este es David, dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Ahora, cuando está diciendo esto, pongan atención, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido, ¿en qué? En cieno profundo. Cieno, ¿saben lo que es cieno, verdad? Es barro. Arena movediza. Barro profundo, donde no puedo hacer pie. Entonces está hablando de aguas y está hablando de cieno profundo. Entonces estas no son las aguas de Dios, ¿verdad? No, son las aguas del diablo. He venido a abismos de aguas, abismos, ¿ves? Las profundidades de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enroquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Oh, gracias a Dios por Jesucristo. Porque Dios en su misericordia fue muy misericordioso con todos sus hijos en aquella época, pero no era tan fácil como es ahora, ¿verdad? Gracias a Dios por Jesús. Fíjense que Él está diciendo claramente, y David no estaba hablando de las aguas naturales, sino que estaba hablando espiritualmente, de cómo él sentía, porque él es conocer el mundo espiritual. Cuando cantamos esa canción que dice, se mueven las aguas, no es por gusto, se mueven las aguas espirituales se mueven, porque las aguas espirituales se mueven. Acuérdense, nosotros estamos llenos de agua. Cuando las aguas de Dios se mueven y nosotros entramos en la frecuencia de Dios, nuestras aguas y las aguas en el espíritu se mueven. Ahí hay un intercambio del espíritu con nosotros. Entonces, David estaba tocando de que todo el lodo cenagoso que estaba tocando su alma, el diablo había tirado su río contra él. Y así es que tira el río contra nosotros. Por eso hay mucha gente cansada, fatigada, porque hay mucha gente hablando uno contra otro. Se siente como un río que viene. Ustedes no sienten cuando personas dicen, estoy orando por ti, y hay mucha gente orando, tú te sientes livianito, te sientes bien, porque hay gente orando por ti. De la misma manera, cuando hay mucha gente hablando en contra tuya, hablando mal, te sientes cargado, pesado, te sientes mal. ¿Por qué? Porque se están moviendo aguas. Porque lo que estamos hablando, esas son aguas espirituales. Déjenme contarle algo, tenemos unos minutos. Algo que me pasó hace poquito tiempo, pero es una buena explicación. Hace 2 o 3 semanas atrás yo fui a pasar unos días con mi hijo, el que vive lejos de nosotros. Entonces una tarde él me dijo, por supuesto, él es un pastor, es un hombre de Dios, y me dijo, papi, ¿cómo está tu discernimiento? Escuchando. Le dije, bien.
el discernimiento es algo que tengo que cuidar mucho porque no soy yo solo. Yo soy responsable por todos ustedes. Entonces yo tengo que tener un buen discernimiento de parte de Dios y tengo que ejercitarlo para saber qué Dios me está mostrando y qué es lo que estoy viendo y qué estoy escuchando. Entonces me dijo, papi, ¿cómo está tu discernimiento? Le dije, bien, bien, gracias a Dios, bien. Me dijo, bueno, vamos a probarlo. Le dije, vamos a probarlo. Me dijo, vamos a dar una vuelta. Me dijo, yo voy a pasar por un lugar cuando estemos dando esa vuelta, me dijo, y yo voy a probar tu discernimiento. Dije, vamos, vamos. Me dijo, cuando pasemos por el lugar que vamos a pasar, que yo sé lo que pasa ahí, lo que hay ahí adentro, si tu discernimiento está bien afilado, esa es la palabra que él usó, te vas a dar cuenta. Le dije, claro, por supuesto que sí, vamos. Y salimos, y dando vueltas por un lado y por el otro. De pronto pasamos frente a una casa grande, muy bella, y cuando estábamos como a 10 pies de la casa, me cayó un aplastamiento arriba mío, así. Yo estaba alegre y contento. Algo me cayó con un aplastamiento, casi quizás como David dice, ¿qué? Y en el momento hice así y recibí y le dije, esa es, me dijo, exactamente, me dijo. Allí es una casa donde hace sacrificios para el diablo y todas esas cosas, me dijo. Y no tenía ningún cartel, era una casa bonita, en un barrio bonito. Pero cuando pasamos, y apenas pasamos, aquel aplastamiento se levantó de mi vida. Y cuando volvíamos por atrás, lo mismo, lo que pasa es que ahora yo ya estaba preparado y no lo dejé que se posara. ¿Me explico? Entonces nosotros tenemos discernimiento para darnos cuenta cuando hacemos las cosas mal y cuando hacemos las cosas bien. Lo tenemos. ¿Quién tiene, no más, pero quién lo tiene desarrollado cuando lo usamos? Cuando lo usamos todo el tiempo, está desarrollado. Apenas entras en un área o entras a la presencia de un hermano o de una hermana o de un amigo y la persona anda torcida o anda mal, tú lo sientes, le sientes. No para juzgarlo, pero para amarlo si es un hermano o aún si es un amigo y quiere venir al Señor, tú lo puedes. ¿Me explico? Entonces, ¿por qué digo estas cosas? Porque nosotros no estamos desprovistos, somos miembros de un reino inconmovible. Dios nos ha dado discernimiento para poder ver estas cosas y no participar de ellas, no participar de ellas. Esa casa, por ejemplo, hay regiones, es un lugar, y en esa casa son los dueños, y por supuesto, los dueños de esa casa, si son brujos y hacen lo que hacen, pues se rodean de toda esa zona satánica y toda esa área es de ellos. El que pase por ahí va a sentir el escalofrío, la pesadez, ¿me entiendes? Y claro, la persona que no conoce y le da miedo, le abre la puerta y entonces tienen fuerza contra ellos. La persona que no le da miedo, porque bueno, lo podés sentir, pero a mí no me podés tocar, porque sabes dónde está parado. Pero hay personas que no conocen a Dios. Pero que no me puede tocar porque yo no participé de eso. Claro. Yo pasé por allí y mi discernimiento me dijo, esa es. Claro. ¿Sí? Pero habrán otros vecinos que pasarán por ahí, o niños o lo que sea, y sienten miedo porque está el hombre fuerte ahí, porque cuando se siente de una manera así es porque hay cosas satánicas bien fuertes. Entonces quiere decir que la persona que le da miedo le abre la puerta y el miedo es lo que él agarra para poder agarrar parte de tu alma, y eso vamos a hablar más adelante en otra clase. Vamos a ir terminando y vamos a ver hablando de todas estas cosas y viendo de lo que el enemigo hace, y no ignoramos sus maquinaciones y aprendemos a conocer el mundo espiritual, cómo movernos, y que el mundo espiritual es real, el reino es real. Sabemos que el diablo nos odia, los demonios nos odian, quieren destruirnos, quieren enfermarnos, quieren matarnos, quieren destruir nuestras vidas, nuestros negocios, nuestros ministerios, quieren destruirlo todo. Pero gracias a Dios nos protege, Dios en su amor nos está protegiendo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de no meternos en el área de ellos, ¿verdad? Ahora, con todo y eso, hay algo que el enemigo no puede tocar. ¿Y por qué estamos protegidos? Por el amor que nosotros podemos dejar vivir en nosotros, el amor de Dios. El amor de Dios fue derramado en nuestros corazones y nosotros estamos supuestos a vivir ese amor. Cuanto más vivamos en el amor de Dios, más lejos está el diablo y sus secuaces. Amén. Más lejos.
Porque miren lo que dice Primera de Juan 2:3. Primera de Juan 2:3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Quiere decir que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Entonces que guardar la palabra, porque guardar la palabra nos hace vivir en el amor de Dios, en el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Pedro 4:8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Apunten también Primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Cuando decimos castigo, es consecuencias malas. Ese. Cuando uno teme, las consecuencias malas vienen, porque cuando uno tiene temor, no estás confiando en Dios, no estás confiando de que Dios te está guardando, de que Dios te ama. Cuando uno tiene miedo, entonces no fuiste perfeccionado en el amor de Dios. Exacto. Porque cuando uno conoce cómo Dios te ama, no tienes temor. No puedes tener, no importa que las cosas, dice, no tendrás temor de malas noticias. Malas noticias van a llegar. Por supuesto que sí. Van a llegar las malas noticias y no te van a gustar, no nos va a gustar a ninguno. Pero vienen las malas noticias, pero no vamos a tener temor. Si vino la mala noticia, ay, qué fea, no me gusta, pero de esta me libra Dios, porque Dios ya tiene mi salida. Esa tiene que ser nuestra contesta. Lo que sucede es que aquí hay una palabra clave que tú acabas de leer. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto, el amor de Dios se tiene que perfeccionar en nuestra vida. Se va perfeccionando en cada momento. Claro. Se va en el perfecto amor echa fuera el temor. Es decir, el perfecto amor es como que fuese la medida para llenar tu corazón y el mío. Cuando fue perfeccionado y el corazón está lleno de amor, o la mente está llena de amor, sí, claro. Eso echa fuera el temor. Claro, el temor no tiene lugar en nuestra vida, ¿verdad? Claro. Y para eso, por supuesto, guardando su palabra. 1 Corintios 13:13. Estamos terminando. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Lean, por favor, apunten ahí y lean en sus casas el capítulo 13 de 1 Corintios. 1 Corintios 13, lean. Pongan a sus hijos a leer 1 Corintios 13. Son unos pocos versículos, pero es bien importante que los lean y los aprendan de memoria también. ¿Se acuerdan que una vez el Señor nos mostró cómo leer 1 Corintios 13? ¿Se acuerdan? ¿Cómo empieza ese verso? ¿Cómo empieza ese capítulo? 1 Corintios 13:13. 13:13. Yeah. Y ahora permanecen. ¿Cómo? Dime, Manuel, ¿cómo? Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. El uno de ese capítulo, el 1. Bueno, entonces tenemos que ir aquí. Si no hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, o címbalo que retiñe. Ajá. ¿Dónde dice el amor es? En ese versículo, en ese capítulo es. Vamos a seguir leyendo. Y si tuviere profecía y entendiese los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que por más sacrificios que hagas, si no hay amor, con Dios no hiciste nada, ¿verdad que no? Ahora, escuchen esto. El 4. El 4. Ahora ese no lo podemos leer más así, porque el Señor nos enseñó una vez como lo leíamos, ¿se acuerdan? El amor es sufrir. Entonces no es el amor.
Porque esta característica solamente las tiene Dios dentro de él y no las imparte a nosotros. Dios es amor. Dios es sufrido. Así como se lee, Dios es sufrido, es benigno. Dios no tiene envidia, Dios no es jactancioso, Dios no se envanece, Dios no hace nada indebido, Dios no busca lo suyo, Dios no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Dios nunca deja de ser. Qué precioso. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora, cuando yo era niño, o sea, inmaduro, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño. Mas cuando ya fui hombre más maduro, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Entonces, cuando sea maduro. Ahora, escuchen el verso 10. El verso 10. Mas cuando venga, lo perfecto. diga conmigo, ya vino. Ya vino. Ya está aquí. Ya está aquí. Así que el resto del capítulo nos afecta a nosotros ahora. Por cuanto ya vino lo perfecto, dice paz, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que era en parte se acabará. No tenemos una parte, tenemos todo lo de Dios. Tenemos todo el conocimiento, ¿verdad que sí? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. ¿Cuándo dejamos de ser niños cuando venimos a Cristo? Dice y en la parte de niño, no el niño que debemos ser en inocencia y pureza, y sin maldad, sino el niño en madurez, aquí está hablando, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, dice ahora, vemos por espejo oscuramente. Vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ya no vemos nosotros por espejo oscuramente, nosotros tenemos revelación en nuestra vida. Ahora vemos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces... Claro, cuando sea más maduro, continuamente cuando Pablo le habló a los Corintios, fue muchísimos años atrás. Pero ahora nosotros tenemos lo perfecto, que es la revelación de Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero entonces conoceré como fui conocido. ¿Entendieron eso? Y ahora permanece en la fe. Ahora conoceré como fui conocido. ¿Eso lo entendieron? Sí. Es muy importante. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Nosotros conocemos como fuimos conocidos. Nosotros sabemos el final producto de Dios, el final producto de Cristo. Ya lo vimos, sabemos quiénes somos en Dios. Y ahora conozco yo como yo fui conocido antes por Dios. ¿Cuántos me siguen? Amén. Dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el Dios. Así es. Y bueno, entonces ya estamos terminando, y ya leímos 1 Corintios 13 juntos. La intención mía era leer el Salmo 91 juntos, pero no, lo leen en su casa, ya lo conocen. Solamente voy a leer el primer verso, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que debemos habitar. La clave aquí es habitar en Cristo, habitar bajo el abrigo del Altísimo, porque si lo leen ahí, que dice que Él nos va a cubrir, que estaremos debajo de sus alas seguros, que su escudo y adarga es su verdad, que no tendremos temor del terror nocturno, ¿verdad? Ni de saeta que vuela de día, ni pestilencia que anda en la oscuridad, ni mortandad que al mediodía destruya, ¿verdad? Caerán a mi lado 1000, 10.000 a mi diestra, mas a mí no me llegará. Quiere decir que todas estas cosas que hemos leído y hemos aprendido de cómo se mueve el mundo espiritual, y para que estemos nosotros no ignoremos las maquinaciones del diablo, quiere decir que todo que lo vencemos habitando en Cristo, habitando en el reino, habitando bajo el abrigo del Altísimo, habitando en Dios, envolviéndonos de su palabra, pensando como Él piensa, hablando como Él habla. Y cada vez que nos equivocamos, porque nos equivocamos, entonces pedir perdón, arrepentirnos y decir, Señor, perdónanos. Y inmediatamente dice, está extendido el perdón para ti.
Amén. Yo quiero, antes de salir del aire, nos quedan 3 minutos, quiero compartir algo con todos los que nos escucharon y los que nos puedan escuchar más tarde. Y es lo siguiente, y todo con ustedes, amados hermanos. En nuestro caminar con Dios, es necesaria la fe siempre, siempre. Es necesaria creer y tener fe, aún para conseguir perdón, para conseguir lo que quieres de Dios, hace falta la fe. Entonces, este es mi consejo. Después de todo el discurso de esta noche, y de todos los miércoles y de todos los domingos, guarden este consejo. El tiempo que ustedes saquen personalmente cada uno con Dios, sean 10 minutos, sea 1 hora, media hora, según sus posibilidades. Su posibilidad dentro de la responsabilidad, ¿verdad? Quiero que lo hagan con total fe y quiero que ustedes caminen todos los días de su vida. Aún en los días malos que te vinieron pensamientos malos, se te fue una palabra que no debía, en el momento, acuérdense de esto, en el momento pidan perdón y en el momento vuelvan a caminar con fe y con gozo. Nosotros somos hijos de Dios y lo nuestro ya está comprado, ya está pagado. Nosotros volvemos al camino, inmediatamente sacamos un pie afuera. Lo que quiero decir es esto: no nos quedemos en esa ambivalencia que, ay, ¿y ahora qué será? Porque eso no resuelve nada. El tiempo que saquen y caminen con Dios, caminen en fe, en gozo, en seguridad. Dios me ama, ya Dios pagó por mí. Porque cuando caminamos así, ¿saben qué sucede? Recibimos de parte de Dios sanidad, recibimos de parte de Dios dirección, podemos recibir palabra, podemos escuchar su voz, porque nuestra actitud es: tú me amas. Eso que estás diciendo me haces acordar el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. O sea que mucha gente pasamos, como estaba diciendo ahora, podemos pasar por cosas, por el valle de sombra de muerte, pasamos, pero fíjense en la palabra, pasamos. Sí. Vamos a pasar. Ahora, hay mucha gente que se quedan estancados en la sombra de muerte. No nos olvidemos que tenemos el callado, que tenemos la vara de Dios y tenemos el callado, que la vara nos va a ayudar, el callado de Dios nos va a ayudar, nos va la dirección de Dios, y vamos a pasar, no podemos quedarnos estancados. No, por eso les digo, no pierdan su ánimo, no pierdan de vista la fe, el gozo. Dios los ama, Dios los saca adelante, y aun cuando Dios los disciplina, porque la disciplina de Dios es el amor de Dios, los va a disciplinar siempre. Aún en medio de la disciplina, sean optimistas. ¿Está bien? Contento, siempre para adelante, contento, salgo adelante, todo está bien y Dios es bueno con todos nosotros. Amén. Los bendecimos a todos en esta noche y le damos gracias a Dios por la vida de ustedes. Amén, 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 amén.